Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 25 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana hablamos con el licenciado Josué González y la licenciada Johanna Pinet de la American Civil Liberties Union, la ACLU. Con ellos hablamos sobre la historia de esta organización en Puerto Rico. Nos cuentan que atienden a asuntos relacionados con Puerto Rico desde la masacre de Ponce, dato que desconocía. Le damos un repaso a lo que está pasando con la reforma de la policía y los cambios propuestos al Código Civil de Puerto Rico que se deben de aprobar en cualquier momento durante los próximos días. Por lo tanto, podría haber alguna discrepancia entre lo que se apruebe en la Cámara finalmente y algunos de los señalamientos del ACLU, pero este diálogo nos da una idea de lo que hay detrás de la aprobación de esta medida y vemos que se repite un patrón de querer imponer visiones religiosas desde el poder del Estado, tal y como ocurre con el proyecto del Senado 950 que pretende limitar los derechos reproductivos de la mujer. La próxima semana me acompaña Ulises Toledo, con quien comparto el podcast Político Café, que lo pueden conseguir a través de Podbean. Con Ulises analizaremos los resultados de las elecciones de medio término o los midterms en los Estados Unidos. ¿Cuán determinante fue la comunidad boricua en la Florida? ¿Cuán efectivo fue el mensaje de miedo del presidente Trump relacionado al tema migratorio? ¿Habrá una ola azul? ¿Qué pasará con Beto en Texas? Estaremos contestando todas esas preguntas en ese próximo episodio. Recuerda que La Ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts, tales como Apple Podcast y TuneIn Radio. Búscame también a través de las redes sociales como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Suscríbete a mi canal de YouTube para que también puedas ver o escuchar todas las entrevistas. Por último, te invito a que sigas y leas mi blog titulado Así las cosas, que publico los martes a través de elnuevodia.com. La entrada de esta semana es titulada Acabemos la guerra contra las drogas. Ahora los dejo con la entrevista al licenciado Josué González y a la licenciada Johanna Pinet de la ACLU. Licenciada Johanna Pinet, licenciado Josué González, bienvenidos a La Ventana. ¿Qué es la American Civil Liberties Union? Sí, la American Civil Liberties Union, que en español se le conoce como la Unión Americana de Libertades Civiles, es una organización que tiene su sede en la ciudad de Nueva York, que se dedica a proteger y adelantar los derechos civiles y las libertades civiles y los derechos humanos de todas las personas que viven dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Y para eso pues se llevan casos en los tribunales de distintos temas de derechos civiles, se hacen o se coordinan esfuerzos educativos a la comunidad para que conozcan sus derechos y sepan cómo reclamarlos. Se hace trabajo investigativo sobre si se detecta, ¿verdad?, algún patrón y práctica que va más allá de casos individuales que se puedan documentar. Pues nosotros pues también nos encargamos de hacer investigaciones a esos efectos para promover una política pública que corrija alguna deficiencia en lo que tiene que ver con derechos humanos y civiles. Y además de eso, pues hacemos acercamientos a la legislatura mediante trabajo de cabildeo o presentando ponencias sobre asuntos de interés de la ACLU o proyectos legislativos que toquen o de alguna manera impacten derechos de las personas. ¿Desde cuándo está la ACLU en Puerto Rico? En Puerto Rico la oficina se fundó en el año 2000. Ok. Pero lleva desde principios de siglo operando en Estados Unidos. De hecho, la primera vez que la ACLU tuvo ¿verdad?, hubo un impacto directo relevancia en Puerto Rico fue en el 1937 con la masacre de Ponce. Ah, ¿de verdad? Sí, a raíz de esos eventos se convocó una
una comisión para investigar, que se llamó la Comisión Hayes, para investigar los incidentes y evaluar los incidentes de represión contra un movimiento político, que en ese momento era el Partido Nacionalista, que estaba participando de una manifestación que se había coordinado con las autoridades, y que iba a ser pacífica, y con toda la intención de que fuera pacífica, pero culminó en una masacre. Y en esa investigación se elaboró un informe que precisamente concluyó eso, que lo que hubo en Ponce fue una masacre. Lo que ocurrió en Ponce fue una masacre. Wow, mira qué interesante. Yo nunca hubiera relacionado la ACLU con la masacre de Ponce. Pues eso es, ahí empezó una relación estrecha con Puerto Rico, pero la oficina como tal, desde donde estamos operando, pues se fundó en el año 2000. En el 2000 establecieron una presencia entonces permanente con en Puerto una oficina, Rico, sí, pero anterior tal. a eso, empezando con la masacre de Ponce, pues se dieron esfuerzos colaborativos para presentar casos en los tribunales. En los años 60 hubo un abogado criminalista, ahora se me escapa el nombre, creo que es de apellido Amadeo, que pedía la colaboración de la ACLU, o solicitaba la colaboración de la ACLU en lo que tenía que ver con derechos de personas imputadas de delito, para cosas porque a la misma vez eran los años en que se estaba desarrollando en los tribunales federales doctrinas relacionadas ¿verdad?, que expandían y daban más protecciones, particularmente a los acusados de delito, lo que tiene que ver, por ejemplo, las advertencias Miranda, lo que tiene que ver con los registros y allanamientos. Pues eso se estaba desarrollando, esos fueron los años en que se estaban desarrollando esa jurisprudencia, y a través de ese abogado pues también se quiso expandir aquí en Puerto Rico. Luego en los 90 pues hubo trabajos colaborativos en relación con los pacientes de VIH y el discrimen con los pacientes de SIDA o personas con VIH, en que el director pues trabajó de cerca, y la compañera Nora Vargas. Y entonces a partir del 2000 pues ya estamos funcionando como oficina, y ahí pues el resto es historia. Qué bien. Entonces, ¿desde cuándo ustedes trabajan en la ACLU? ¿Desde cuándo están acá? Yo comencé a trabajar en septiembre del 2006. Okay. Yo comencé como estudiante de Derecho, haciendo trabajo voluntario en el 2013, y luego entonces ya como abogada. Sí. Qué bien, o sea, que te has quedado aquí. Aquí. O sea, qué bien. Una de los temas, de las áreas que sé que la ACLU estaba interviniendo, yo estuve, de hecho estuvo de invitada hace poco la Marina Narváez de Kilómetro Cero, y sé que ustedes también, junto con la organización de ella, han estado trabajando el tema de la reforma de la policía, que ese es uno de los temas de las cosas más importantes que están pasando en términos de derechos civiles y en términos de reformas como tal en Puerto Rico. ¿Cuál es el estatus actual de esa reforma? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo último que está ocurriendo? ¿Y cuáles son las preocupaciones de ustedes? Bueno, en términos de la reforma de la policía, nosotros hemos estado trabajando bien de cerca, ¿verdad? Y pues ha sido uno de los proyectos principales de esta oficina. Desde la documentación, la denuncia y provocar la implementación. Y una vez se provoca la implementación de la reforma, o sea que se firme un acuerdo de reforma, que en gran medida pues se dio por los esfuerzos de denuncia de la ACLU, nos hemos encargado de darle seguimiento, y entonces parte de ese seguimiento es el organizar comunidades, ¿no? Y la invitación y la convocatoria de comunidades para que en este proceso de elaboración de la política pública y la implementación
de una política pública policíaca que vaya dirigida a la profesionalización de la policía de Puerto Rico en función de los derechos civiles y humanos de las personas, es decir, que sea una policía respetuosa y protectora de los derechos civiles, pues que se tenga participación efectiva, o sea, que las comunidades pues tengan algo que decir a esos efectos. Y claro, y un poco, ¿verdad?, para que se tenga en contexto que la policía desde el 2013 se encuentra en un proceso de reforma a raíz de un patrón del patrón y práctica institucional de violaciones de derechos civiles y humanos. Y eso es lo que provoca, eso se logró documentar, y al fin y al cabo fue lo que provocó, a base de muchos incidentes que se relacionaron a un problema institucional, se culmina con la reforma. La reforma, pues, comienza hay un periodo de lo que se conoce como capacity building, que es le dicen la capacitación, que es durante los primeros 4 años, los primeros 4 o 5 años, si mal no recuerdo, es que se empiezan a elaborar políticas y documentos que van a dirigir la función policíaca, que dirigen los criterios de los policías antes de actuar con un ciudadano, lo que tiene que ver con reclutamiento, lo que tiene que ver con entrenamiento, o sea, inclusive tecnología, básicamente todas las áreas de la operación de la policía. De la estructura, la parte básica de estructura de la policía. Todo está impactado por la reforma. Y entonces en estos años, en la reforma pues se vislumbra un periodo de 10 años de cumplimiento. O sea, y estos primeros años, pues, en estos 4 años, pues se iba dirigida a la elaboración de esas políticas públicas, de unos planes de cumplimiento para que estuvieran ya esos documentos acordes con la reforma. Ahora viene una etapa de cumplimiento. Para nosotros, bueno, eso es, por lo menos así es como la oficina del monitor de la policía lo proyecta y el mismo tribunal lo proyecta, que a partir de octubre pues empieza el cumplimiento. Para nosotros todo el tiempo fue cumplimiento, todo el tiempo, okay. Y eso es algo que nosotros hemos insistido, ¿verdad? En repetidas ocasiones, que independientemente del proceso de elaboración de documentos y protocolos, la policía tiene que cumplir igual. Tiene que cumplir con los derechos civiles de la gente, ¿no? Sí, tiene que capacitarse, no es cuestión de terminar un proceso, pues entonces vamos a seguir violando. Exactamente, y de hecho es interesante eso que usted señala, porque la Constitución estaba primero que la reforma, o sea, claro. Con reforma no hace falta. Tienen que cumplir con la Constitución, y lo que hace la reforma es facilitar ese deber, ¿no? Y esas funciones que tienen los policías de garantizar la seguridad o ¿verdad? Ser profesionales de la seguridad pública en respeto de la Constitución y en respeto de los derechos de las personas, como está elaborado por la jurisprudencia y por la ley desde hace un montón de años. Claro. Así que, pero desde el punto de vista del monitor, pues ya terminaron esa etapa y ahora ellos están, y esto contestando a tu pregunta, la etapa que están es del cumplimiento es medir el cumplimiento de la reforma, y se elaboraron ellos han estado elaborando unos instrumentos para, a base de la información que le provee a la policía, pues medir cuál ha sido el avance, ¿no? Y de ahí entonces el tribunal pues tomar las medidas que sean necesarias, incluyendo imposición de sanciones o, en una circunstancia extrema, que se nombre un síndico que se haga cargo del manejo del manejo de la operación de la policía del día a día. Si es que entonces ellos, si se evidencia un incumplimiento, ¿verdad? Sostenido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la pregunta que tú me haces? Es ¿cuál es nuestra preocupación en cuanto a este tema? Pues mira, lo primero es que nosotros no hemos, a base de la experiencia de la ACLU,
Pues nosotros no somos parte de la reforma, o sea, nosotros no somos la parte demandada, la parte demandante, ni estamos envueltos en las conversaciones, pero sí... ¿Ustedes son amigos de la Corte? Hemos comparecido como amigos de la Corte en un momento particular, que era cuando cuando todavía... no se había firmado la reforma, y queríamos informarle al tribunal, queríamos ilustrar al tribunal cuáles eran nuestras preocupaciones, y el tribunal nos permitió, o bueno, mejor dicho, el tribunal nos invitó a que participáramos como amigos de la Corte. Pero fuera de eso, nosotros no tenemos la misma potestad que tuviera una de las partes en el litigio, en el sentido de pedir órdenes, de estar en las reuniones y de diseñar cuál van a ser los procesos para garantizar el cumplimiento, excepto que sí, por la información que nos llega a través de clientes, por nuestra participación en eventos multitudinarios, porque nosotros hemos servido como observadores, por ejemplo, en los últimos incidentes del 1 de mayo del 2017 y del 2018, pues tenemos un montón de información que nos que delata, ¿no? En qué estado pues está la reforma, ¿no? Y entonces y además de las querellas que hemos recibido, hoy precisamente antes de venir pues estaba trabajando en apoyo a una mujer transexual que a nuestro juicio pues la policía no hizo su trabajo a la hora de tomar una querella, que eso es parte de lo que se supone que es de los problemas originales, ¿no? Eso es uno de los problemas que la reforma busca corregir, que es dentro de la policía de Puerto Rico, a la hora de intervenir con ciudadanos, se respete la identidad de género en este caso, y que no hay una actitud de discrimen, no importa el grupo que sea. Pero nosotros hemos detectado, y esto es un ejemplo, que esa conducta y esa cultura de discrimen continúa. Lo mismo pasa con lo que tiene que ver con la brutalidad policíaca, la violencia de la policía. Sí, particularmente en contra de manifestantes, siendo eso uno de los eventos que provocó la reforma, que mayor preocupación inspiró, ¿verdad?, a los funcionarios del Departamento de Justicia Federal para presentar la demanda de patrón y práctica, porque si te recordarás, en el 2010 hubo unos incidentes en el Capitolio, hubo unos incidentes en el Sheraton, hubo unos incidentes en la Universidad de Puerto Rico, que lo que reveló fue la represión, o sea, que la policía en Puerto Rico se activa para reprimir manifestaciones, y se activa con violencia. O sea, se invoca la violencia policíaca para reprimir actividades protegidas por la Constitución, y lo que hemos visto es que eso continúa igual o peor. Claro. Con todo, y que ya hay políticas dirigidas a establecer criterios sobre uso de fuerza, sobre uso de agentes químicos, qué hacer cuando la policía se enfrenta con multitudes. Ya todo eso existe. Ahora el problema es la implementación, y eso no ha llegado al policía de la calle, por lo menos en nuestra experiencia, y no ha llegado al policía de la calle porque no hay consecuencias. Todavía no, en lo que tiene que ver con la supervisión, pues todo parece indicar que los policías en la calle, los que tienen contactos con donde están esos puntos de contacto con los ciudadanos, pues creen que pueden hacer lo que les da la gana porque sienten que no les va a pasar nada. Es un problema cultural del ambiente de la cultura en la policía. Eso tiene que ver con años de ausencia de ausencia de herramientas de rendición de cuentas. O sea, ahora pues se elaboraron en escrito, pero en la implementación pues no se ve, porque no es que esté en un papel, es que esté en la mente de los policías, que se convierta ese deber de supervisión, que incluye el pedirle al policía explicaciones, y que si no explica o si se detecta que ha actuado de manera incorrecta,
pues que haya consecuencias, pues Claro. eso todavía no se ve. Lo otro que nos preocupa en esta etapa es que la información para evaluar a la policía es generada por la misma policía. Okay. Ese es un problema, Sí. porque si un ciudadano tiene un problema con un policía en la calle, pues tiene que ir a la misma policía, que es otro, de esto también hablamos con María, tiene que ir a la misma policía a radicar una querella. O sea, eso no hace sentido. Exacto, Porque es la persona es las cabras pues, velando las la lechugas. lechuga. Exacto. Entonces, ¿verdad? El primero que se enfrentan con mucha hostilidad, que todavía nosotros pues lo hemos, todavía nos llega el relato sobre la manera en que los agentes de la policía tratan a las personas al momento de pedir un servicio, inclusive aunque seas víctima de delito, la manera en que la policía te trata, Sí. cuando uno le pide un servicio, Sí, que es como si uno fuera culpable de algo. exactamente, lo que, Aunque sea víctima. aunque sea víctima de delitos, desincentivan el que las personas pues acudan o confíen en la policía para que les resuelva un problema de seguridad. Y no te estoy hablando de derechos civiles, Claro. bueno, te estoy hablando de un problema de que si yo soy víctima de robo o de carjacking o de agresión y yo voy donde un policía a decirle, mire, yo necesito presentar una querella contra fulano, pues yo no tengo la certeza que me vayan a atender con profesionalidad. Eso todavía no se está dando y tenemos casos que así lo sostienen. Y entonces es en esos puntos de contacto que la policía pues se supone que haga unos informes, Claro. se supone que llene ¿verdad? Tiene unos requerimientos para llenar unos formularios en que por disposición de la reforma tienen que dar una información básica. Pues, por ejemplo, el caso que estábamos atendiendo hoy de una persona trans, pues tú tienes que señalar, si yo soy un policía que recibe una querella, yo tengo que señalar si ese delito o si esa denuncia, ¿verdad? Porque no sabemos si es un delito, pero esa denuncia y ese relato que me trae esa persona está relacionado con un crimen de odio. ¿Verdad? Okay. Con un crimen de odio es un acto delictivo que está inspirado por un prejuicio contra un grupo que usualmente es discriminado. En este caso, pues la población LGBT. Pues yo lo tengo que marcar, es un requerimiento de la reforma. Lo que pasa es que si el policía no entiende que tiene ese deber, o no lo toma en serio, o prevalece en sus propios prejuicios, pues no lo va a ignorar. Claro. Y no hay manera de tú asegurar que esa es la información que se va a eventualmente evaluar para saber si se está haciendo lo que se hace o no. Eso es lo primero. Lo segundo es que si el problema está en la policía, en esos puntos de contacto, pues el supervisor ni se diga. Porque el supervisor, por requerimientos de la reforma y por las políticas que se han evaluado, tiene que estar pendiente a la manera en que los policías reportan los incidentes. Tienen que, por ejemplo, si hay un incidente de brutalidad policíaca, o no de brutalidad policíaca, vamos a suponer que un policía a la hora de hacer un arresto utiliza fuerza, cualquiera que sea, porque los policías están en ciertas circunstancias autorizados a utilizar fuerza, en unas circunstancias bien particulares. Pero mire, él quizás en ese momento no lo va a reportar y pasa por ficha y comete un arresto, si le metió un palo a este individuo o no, y si es justificado o no, pues mira, yo no olvídate de eso, vamos a hacer un arresto y ya, y no lo tengo que reportar a mi supervisor. Y si el supervisor no le interesa, a pesar de que la persona parece machucado o presenta una querella por violencia policíaca, pues entonces ahí va a quedar el asunto. Y eso pues nos preocupa en esta etapa. Así que yo creo que BASIC es una de las propuestas que nosotros tenemos, es que se elabore, que se cree un instrumento independiente, una herramienta independiente de rendición de cuentas, ¿verdad? Que hay varios modelos para eso, que es un grupo de ciudadanos independientes al gobierno, independientes a la policía,
que se dediquen a evaluar estos actos que podrían ser, dependiendo del modelo que se utilice, pueden ser casos individuales o puede ser que sea una persona independiente evaluando a raíz de todos estos eventos individuales, lo que haga es se enfoque en un problema institucional para que se corrija, no necesariamente imponiendo sanciones. Quizás ese proceso pues se podría quedar dentro de la policía. Claro. Pero que entonces pues se pueda detectar de manera temprana deficiencias dentro de la policía para corregirlo. Yo creo que eso es importante, que dentro del proceso de reforma, para que sea exitosa, se debe de considerar. ¿Y existen modelos así en la actualidad? En todo el mundo. De ciudadanos fiscalizando, una especie de fiscalizador. Sí. Puede ser un monitor, o sea, existe un modelo que es una persona, como te mencioné, que lo que se dedica es a evaluar toda esta información y detecta ¿verdad? De forma preventiva, pues puede detectar dónde hay unas fallas para corregirlas. Puede ser un comité al que se le designe, ¿verdad? Y se le delegue la función de investigar casos individuales de brutalidad policíaca, y a raíz de esos casos pues levantar una información y una data estadística que también sirva para detectar el problema sistémico. O sea, hay maneras, pero yo creo que como está la reforma en este momento y a la luz de la cultura de violencia y la falta de interés de parte del gobierno en que se cumpla, pues me parece que hay mucho riesgo de que no sea efectiva y que no sea duradera. Quizás durante el tiempo que esté el monitor, porque él no va a estar para siempre, ¿no? Claro. Y la reforma no está diseñada para que sea... para que el gobierno federal intervenga para todo siempre. El tiempo para siempre, exacto. Es para establecer una política pública, y cuando se entienda que esa política es sostenida y pueda correr sola, pues entonces ahí se van. Pero tememos que pueda pasar como el caso Morales Feliciano, por ejemplo, el caso de los confinados, y al fin y al cabo se fueron, aún continuando los problemas sistémicos dentro de las cárceles. Así que yo creo que es un problema complicado, pero por lo menos dentro de nuestra parte, creemos que el establecimiento dentro de la reforma de un mecanismo independiente y ciudadano de rendición de cuentas, pues podría funcionar. Okay. Eso estaremos entonces, hay que estar pendiente a la discusión. ¿Y eso quién toma esa decisión de esa estructura? ¿Se supone que es el juez, el PI, que ordene al gobierno de Puerto Rico establecer esa estructura, o es la legislatura que lo debería de hacer? Yo supongo que... Bueno, ese es el gran reto, ¿no? Podría ser el problema con que sea a través de la reforma, del caso de la reforma, es que las partes estén de acuerdo. O sea, como la reforma de la policía es un acuerdo judicial en que a base de se estipulan unos puntos, claro, y tanto el demandante como el demandado pues se someten a ese acuerdo bajo la supervisión del tribunal. Pues entonces ahí el imponer un mecanismo independiente pues podría ser problemático, en el sentido de que quizás, como no está en el acuerdo original, pues quizás el gobierno pues se oponga. Claro. Pero la realidad es, lo primero es que las últimas reformas en Estados Unidos han incluido un mecanismo independiente. Claro, yo creo que la legislatura es la que finalmente va a tener que entonces... Sí. Y lo otro es que el juez, por su misma autoridad, y esto lo vemos los que litigamos casos, lo vemos todo el tiempo, los jueces pues aunque no tienen, ¿verdad? No te pueden obligar a que tú estés de acuerdo con algún aspecto para tú someterte voluntariamente, pero sí pueden ejercer presión. Te puede persuadir. Yo creo que en ese sentido, y yo creo que eso se puede hacer. Lo que tú señalas, lo otro es la legislatura. Eso se ha intentado. De hecho, se han elaborado unos proyectos a esos efectos, pero para eso se tiene que tener voluntad política, claro. Pero es otra alternativa. Así que, y como te decía, así que nuestra función en este momento es
provocar de alguna manera, con cabildeo o ejerciendo presión, que se adopte ese mecanismo. Y yo creo que se puede hacer. Mientras tanto, lo que hemos estado haciendo es que, como no tenemos ese poder, no somos parte de la reforma, claro, y no tenemos, ¿verdad? No podemos obligar a la policía a que adopte alguno de estos mecanismos, pero sí podemos organizar a la gente para eso. Pues por ejemplo, a través de Grucorpo, que eso es una organización, o no una organización, un esfuerzo comunitario en que varias personas y organizaciones pues, interesadas en la policía pues nos hemos reunido para garantizar el cumplimiento de la reforma. Pues creemos que una manera de crear este monitoreo independiente es a través de los mismos ciudadanos. Y a través de los mismos ciudadanos o no ciudadanos, las mismas personas, que se orienten y que se eduquen sobre qué hacer cuando interviene un policía. Una cosa que puede hacer una persona es grabarlo. Okay. Con monitor independiente o no, pues tú tienes el derecho de grabar a un policía. Y ustedes tienen una guía creo que he visto en algún momento. Sí, nosotros estamos elaborando unos talleres para divulgarlo en la comunidad y que la misma comunidad sirva de entrenador sobre qué hacer cuando el policía interviene. O sea, si un policía me interviene, yo puedo, entonces, en lo que interviene, yo puedo estar absolutamente grabando. Absolutamente. Y eso es esa autoridad que tienen los ciudadanos para grabar a la policía, ese derecho, es el ejercicio de la primera enmienda. El derecho a la libertad de expresión. Y ya han habido unos casos del primer circuito y del Tribunal Supremo que sí lo sostienen. ¿Sabes? Los oficiales de la policía están sujetos a ser grabados en sus funciones oficiales, en sus funciones públicas. Por cualquier persona. Y por eso no pueden intervenir, ni pueden meterse en un teléfono, ni pueden arrebatar el teléfono, y si no... Exacto, y necesitan también una orden y si se quieren meter para entrar al teléfono, pues el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió hace 2 o 3 años, resolvió que efectivamente necesitan una orden. Y de hecho nosotros estamos trabajando en un caso donde precisamente planteando eso, y 2 de los oficiales que intervinieron ahora mismo están presos. Okay. En ciertas circunstancias podría constituir un delito, más cuando se trate que eso que está dentro del teléfono que el policía te quitó resulta en evidencia en contra del propio policía. Claro. ¿Ves? Entonces el policía, para tratar de salirse de responsabilidad y no tener que responder, pues entonces borra o altera el contenido del teléfono. Pues eso es un delito, eso es alteración a evidencia. Claro. Recientemente la policía anunció de que iba a comenzar a grabar a través de cámaras en los chalecos de los policías. ¿Ya ellos emitieron alguna guía sobre eso? ¿Cuál es? Bueno, mira, sobre eso, la ACLU, nosotros hemos endosado esas iniciativas porque entendemos, y aquí pues tengo que ser bien preciso con las palabras, entendemos que las cámaras en los bodycams, en los uniformes de los policías, sirven para monitorear al mismo policía si se utiliza bien. Si la cámara se utiliza bajo unos criterios de uso bien estrictos. Eso nosotros no lo sabemos, porque no hemos tenido acceso en relación con la Policía de Puerto Rico, y en torno a ese proyecto no hemos tenido acceso a la política o al protocolo. Si es que existe, no sabemos. Si es que existe, no sabemos. Yo asumo que sí, porque la reforma exige que haya una política, pero nosotros no la hemos visto. Y que yo sepa, ningún miembro de la comunidad lo ha visto. Creo que está ahora mismo en discusión entre los actores de la reforma, es decir, el Departamento de Justicia, el Monitor y el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Pero sí nosotros creemos que si se va a adoptar ese mecanismo para que funcione adecuadamente, se tiene que dar unos criterios bien estrictos sobre el manejo de la cámara,
sobre la discreción del policía de cuándo prender la cámara o no, y la manera en que la información que se capte a través de esas cámaras se compilen, claro, que no se alteren y que ¿verdad? Y si se detecta si de esas cámaras se detecta algún tipo de mala práctica por parte del oficial de la policía, pues entonces que se tomen las medidas necesarias para proteger esos visuales y para que se inicie una acción disciplinaria en contra del policía. O sea, hay unos criterios y nosotros pues los hemos elaborado y los hemos identificado para que ese tipo de herramienta sea útil para el ciudadano, para el policía en su función de verdad, de proteger la seguridad, pero también para el ciudadano y para respetar los derechos civiles de los ciudadanos. Claro. Que se respete la intimidad, por ejemplo. La intimidad, eso levanta unos cuestionamientos del derecho a intimidad y privacidad. Hay muchas cosas en el tema de la policía, podemos coger un podcast completo para eso. Pero es algo que definitivamente tenemos que monitorear y yo creo que la ciudadanía tiene que estar pendiente y saber lo que pasa. O sea, eso, la iniciativa de educación me parece que es muy pertinente en este caso. Otro tema que están trabajando, que está trabajando la CLU de manera muy activa, la legislatura, es el tema del Código Civil, de la revisión del Código Civil. Vi la ponencia que ustedes presentaron, pero tiene señalamientos en 7 áreas que levantan bandera. Ustedes los describen de hecho como un esfuerzo decimonónico, la propuesta que se está haciendo de revisión de ese Código Civil. A grandes rasgos, para cuestión de estructura, a mí me interesa que tratar de entrar por lo menos en 5 de esas áreas. ¿Cuáles son las impresiones generales de ustedes sobre el Código Civil, sobre la revisión del Código Civil? Bueno, el Código Civil, o sea, no es la primera vez que nosotros intervenimos en hacer, en reaccionar, ¿no? Y presentar nuestra posición en los esfuerzos de enmienda del Código Civil. Esto primero para darte un contexto. Esto lleva como 20 años. Un esfuerzo enorme y en algún momento pues se identificaron personas expertas en el tema que han estado colaborando por mucho tiempo y con mucha pericia, ¿no? Con el propósito de atemperar el Código Civil a los tiempos, ¿no? Pues el Código Civil de Puerto Rico es de los años 30. Es del 1930, pero no solamente es del 1930, sino básicamente con una visión del siglo XIX. Claro, obviamente. Y entonces, o sea que el Código Civil el vigente es premoderno. Y ya estamos en la modernidad, ¿no? Mejor dicho, en la postmodernidad. En la postmodernidad, dirían algunos. Y cuidado sí más, ¿verdad? O sea, ya hay un debate sobre eso. Inclusive antes mucho antes de la industrialización, y olvídate de si seguimos hablando de la tecnología, internet y todo eso, ¿no? Así que es básicamente dirigido a una sociedad agraria, una sociedad con visiones bien autoritarias del gobierno, con una visión paternalista, y el Código Civil, pues nosotros, a nuestro entender, pues después de la Constitución, es precisamente la colección de leyes más importantes, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Código Civil? Regula todas las interacciones de una persona desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Sabes? El Código Civil es el relato de la vida de las personas y su interacción con otras personas en el ámbito privado, ¿no? Y el Estado, pues, para dar coherencia
a través del Código Civil, pues regula esas relaciones y establece unas reglas que tienen que ver, pues, por ejemplo, tiene que ver con los contratos, tiene que ver con el uso de los espacios públicos, habla sobre regula las relaciones afectivas, regula lo que tiene que ver con los parentescos, regula lo que tiene que ver con qué pasa con tus bienes cuando tú te mueres. Así que ciertamente es un cuerpo de ley bien complicado, en el sentido de que a través de esas disposiciones que son generales, pues pretende regular prácticamente cualquier transacción humana, ¿no? En la vida de las personas, desde que nace hasta que muere, lo que pasa si un menor de edad pues contrata, qué pasa qué pasa con mis bienes cuando yo me caso, claro, qué pasa con la China si cae en la otra finca. Exactamente, qué pasa con los bienes que yo produzco, qué pasa con las mejoras de las casas, quién paga por eso, cómo se van, cuáles son las responsabilidades del que alquila una casa, cuál es la responsabilidad del inquilino, tú sabes, así que es complicado y tiene que ser coherente. Es decir, si tú de alguna manera alteras lo que pasa aquí y pones una definición aquí, ¿verdad? Por las ideas que tú creas, pues eso puede tener unas consecuencias en lo que tiene que ver en otros asuntos que tú no te imaginabas. Claro. Tú defines una persona de una manera, pues entonces estás también alterando, pues, bueno, ¿qué va a hacer esta persona en lo que tiene que ver con contratos? ¿Qué va a hacer esta persona cuando muera? ¿Qué va a pasar con sus bienes? O sea, es complicado y tiene que estar interrelacionado. Así que a mi juicio, ¿verdad? Eso es el Código Civil, pues, tiene que partir de unas premisas. Lo primero es que el Código Civil vigente fue aprobado antes de la Constitución, por ejemplo. Exacto. Antes de la Carta de Derechos. Pues yo creo que ahora es una oportunidad para atemperar el Código Civil a la Constitución. Con la magnífica Carta de Derechos que tiene. Con la magnífica Carta de Derechos que ya, bueno, tiene sus... Pero tiene sus... Hay que también adelantarla. No, claro, que yo creo que hay que revisarla. Aquí hay alguna gente que dice que esa Constitución no se debe tocar, que es la más avanzada del hemisferio, pues era la más avanzada hace 20 años, yo creo. Por eso, yo creo que ciertamente ya hay que, ¿verdad? Pero nada, para eso están también los tribunales, para también ajustarla a los tiempos y prever hacia dónde se dirigen los derechos civiles. Pero yo creo que esto es una oportunidad para eso. Y a la misma vez, pues, a través de la experiencia humana, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, pues uno poder detectar hacia dónde se dirigen las relaciones humanas. Pues, por ejemplo, en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT, el que se les reconozca el derecho a la intimidad. Pues entonces aquí está lo que está reconocido por la Constitución. Lo que tiene que ver con sus relaciones afectivas. Porque si entonces lo que va a pasar es que si tú no reconoces, y te estoy dando un ejemplo nada más, que es el primero que se me ocurre, sí, claro. Si tú no reconoces o atiendes hacia dónde van las relaciones humanas, pues lo que tú vas a hacer es un código civil que es impertinente y vas a crear más litigio, porque el Código Civil va a ignorar esas relaciones humanas o esas interacciones entre las personas, las ignora, pues entonces, y no hay nadie que las regule, pues entonces vas a tener más litigio y tú no vas a ir al Código Civil para que te dirija sobre cómo atender esas situaciones. Pues un Código Civil que no te va a servir para nada si no atiendes eso, ¿verdad? O al menos que haya una agenda de que sea precisamente eso, que no exista ese tipo de protección. Bueno, pues eso es lo que yo creo que están tratando de hacer. Ese es el punto, ¿sabes? El Código Civil, y ahí voy al principio, el Código Civil tiene que partir de unas premisas. Como te decía, una de las premisas es que en el 1930 todavía no teníamos la Carta de Derecho vigente, la que opera actualmente en Puerto Rico, pero ya la tenemos, pues vamos a revisarla. Pues entonces, si tú partes de premisas equivocadas,
pues no te va, o sea, no te va a servir para nada. Lo que vas a crear son más litigios y lo que vas a hacer es un código civil, un intento de revisión del Código Civil para atender las pretensiones de un grupo en particular. Exactamente. Y una de las premisas que debe informar el Código Civil es precisamente eso, que vivimos en una sociedad pluralista. Y eso es lo que debería de abrazar. ¿Perdón? Eso es lo que debería de abrazar, ¿no? Por eso que en el reconocimiento, y así lo dice la Constitución ¿cómo es que le dice ahí? El preámbulo. El preámbulo. Una ciudad que vivimos en una sociedad de que viven muchas personas con muchas ideas, que es diversa, que se ha reconocido la diversidad, pues entonces vamos a hacer un código civil que sea útil para atender las interacciones dentro de esa diversidad. Pues, ¿qué es lo que pasa con la propuesta del Código Civil? Que a nuestro juicio, para mí, y nosotros pues lo analizamos desde un punto de vista particular dirigido a los derechos civiles, o sea, claro. Hay otras áreas, pues, lo que tiene que ver con hipotecas o lo que tiene que ver con, ¿verdad?, con los detalles de un contrato, lo que sea, pues eso pues nosotros no lo atendemos porque eso, hay otra gente que sí lo atiende. Pero en lo que tiene que ver con derechos civiles, yo creo que va dirigido a atender la visión de un grupo religioso particular, o de un sector, no de todo el sector religioso, pero de un sector religioso particular. Que está imponiendo una visión religiosa a través del poder del Estado. A través de que para que sea aplicable a todo el mundo, sabiendo que la gente va a seguir haciendo lo que hace. Claro, eso es el talibán se ocupaba de que la gente literalmente no siguiera haciendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Los tiraban de edificios a la gente que exacto. Eso le cortan las manos. Bueno, esperemos que no lleguemos a eso, ¿verdad? Pero ahora yo tengo que decir, hay que estar vigilante. Claro, porque eso como son los primeros pasos, pero la realidad es que ahora mismo pues la Constitución va sobre el Código Civil y la gente va a ejercer sus derechos constitucionales a la intimidad. Va a ejercer sus derechos constitucionales de ser dueños y tomar decisiones sobre su cuerpo, independientemente de lo que diga el Código Civil. Pero entonces lo obliga entonces a irse por lo bajo, otra vez el tema de la desigualdad, el discrimen. Bueno, es por eso yo entiendo que el Código Civil no debe ser una herramienta para discriminar. Creo que no debe ser una herramienta para discriminar. Al contrario, el Código Civil lo que debe servir debe ser pertinente a las relaciones y las transacciones de las personas. Vamos a ver alguna de las áreas en términos de separación de poderes, que es el primer tema que ustedes tocan en la ponencia. Ahí como que tratan de pasar una bola rápida. Sí, conforme a lo que estaba diciendo el licenciado también, pues obviamente uno de los planteamientos que nosotros hemos hecho es que pues si tenemos esta oportunidad ahora, ¿verdad?, de poder incluir estos derechos, de hacerlo pertinente para la sociedad donde vivimos ahora mismo, pues vamos a aprovechar esta oportunidad. ¿Qué pasa? Hemos visto, nosotros estuvimos en las vistas, en donde este mismo planteamiento se ha traído, ¿verdad?, porque quizás no se incluye cierto lenguaje, teniendo la oportunidad ahora de poderlo incluir. Y lo que ha mencionado en varias ocasiones la misma comisión es que pues, no es necesario incluir este lenguaje ahora mismo porque hay jurisprudencia que ya lo ha decidido. Así que como hay jurisprudencia, pues no es necesario incluirlo. Pero ¿qué pasa? Esto también se tiene que ver en el ambiente ahora mismo, ¿verdad?, donde estamos y cómo están compuestas las cortes ahora mismo, especialmente la corte en Estados Unidos. Pero cuando entonces también vamos al mismo articulado del código propuesto, vemos en el artículo 2 que están cambiando cómo es que se ve la jurisprudencia. El código actual pues habla de la jurisprudencia como una fuente del derecho, mientras que en el propuesto se habla que va a tener que ser de modo reiterado. O sea que si el Tribunal Supremo decide que el blanco es rojo 3 veces, lo que pasa es que no sabemos ni cuántas veces. Exacto. Porque de modo reiterado, de modo reiterado, veces, eso
¿tiene algún sentido jurídico o legal? Entendemos que hay otras, ¿verdad? En España hay un artículo parecido, pero realmente ese no ha sido Pero no es la práctica realidad, acá, no es nuestra claro. realidad jurídica en Puerto Rico, así que no necesitamos que nos tengan, que el tribunal tenga que reiterar eso cuántas veces. Además de que ¿verdad? Se conoce lo difícil que es llevar un caso que se decida por una Corte Suprema. O sea, Claro. no todos los casos de alguna violación, ¿verdad?, a derechos va a llegar a la Corte Suprema. Claro. Así que vamos a necesitar que aparezca un caso. Eso es peligroso, me parece a mí esa frasecita que le pusieron en ese artículo. En el tema de derechos de la mujer. Pues ahí hay mucho. Ahí hay mucho. Hay mucho. Definitivamente todavía vemos que la mujer se sigue viendo como una propiedad. Obviamente habían incluido artículos en donde una mujer embarazada, por cualquier parte interesada, o sea, no solamente de su pareja o su cónyuge o cualquier parte interesada, o sea, que no venir sabemos, un tío por aquí. podría solicitar la incapacidad parcial ante un tribunal si esta parte interesada entendía que se estaba poniendo en peligro la vida del nasciturus, que eso es otra definición bien problemática que encontramos y hemos señalado, no solamente nosotros, sino muchos grupos, incluyendo médicos, incluyendo grupos de mujeres, porque esa definición que han tomado en el artículo sobre, ¿verdad?, quién se considera persona, es bien problemática porque se le está dando unos derechos o cualquier derecho que le es favorable. O sea, tampoco identifica cuáles son estos derechos. Cualquier derecho que le es favorable al concebido. Pero el concebido, o sea, ¿quién es el concebido? O sea, ¿en qué momento está concebido? O sea, esto sería... Eso... ¿Cómo quién va a determinar que ya hay, ¿verdad?, que hay una concepción? Sí, ¿verdad? Que es un término religioso que también es un término religioso. Ellos, de hecho, que aprobaron el Día del Concebido. También. O sea, todo esto se tiene que ver, ¿verdad?, en el religión, contexto. En las prácticas del Estado. O sea, esto es una barbaridad. Tenemos por un lado, ¿verdad?, el código que nos está diciendo que el concebido tiene derechos. Tenemos el día ¿verdad?, del concebido. También tenemos el proyecto 950, ¿verdad?, que también está restringiendo el derecho al aborto. Así que vemos ya el panorama, y esto no se está dando solamente en un contexto aparte, solamente este artículo, sino que ya estamos viendo cuál es la intención de la legislatura. Claro. Y eso del 950, vamos a hablar ya mismo, a ver por dónde es que anda y cuáles son las principales preocupaciones. Veo también que ustedes levantaron bandera en cuanto a los métodos de procreación asistida. ¿Qué es lo que plantea la revisión? Pues se están prohibiendo. Okay. O sea, lo que nosotros entendemos es que lo mismo, volvemos al principio. Tenemos que reconocer los avances, tenemos que reconocer ¿Qué significa eso en términos prácticos para que la gente comprenda? Bueno, si estamos prohibiendo los métodos o se está, por ejemplo, un tema en particular que se ha hablado y se ha discutido y se ha dicho desde la presentación del código que no se iba a incluir era la maternidad subrogada. O sea, o vientres de alquiler, ¿verdad? Sí. Que son mujeres que quizás no pueden tener hijos, pero que entonces utilizan otra persona para que sea la que cargue ¿verdad?, el embrión hasta poder, ¿verdad?, hasta el parto. Eso se está prohibiendo. Se prohíbe la contratación del cuerpo humano, así que no se podría llegar a un acuerdo, aunque sabemos que son cosas que pasan. O sea, ahí esa es la realidad ahora mismo. En vez de entonces regularlo, ¿verdad?, y poder poner unas disposiciones para que se sepa en qué contexto se puede hacer y regular todo esto, pues entonces lo vamos a prohibir. Y eso es, la verdad, la crítica que nosotros también tenemos, que no se está adaptando a una sociedad moderna. Claro. De hecho, eso se parece a la prohibición de la droga, que la gente se preocupa que si se legaliza la marihuana, la gente va a estar guiando por ahí arrebatado. Aquí la gente guía arrebatada desde que toda la vida, o sea, que es parte de
de esa visión un tanto hipócrita, ¿no? De lo que es la sociedad y de las cosas como están. Entonces, también en cuanto a los derechos de la comunidad LGBT. Por ejemplo, en los artículos propuestos se incluía todavía que no se podía cambiar el nombre, el sexo en el acta de nacimiento. Cuando ya hay un caso que establece que sí se puede cambiar, que hay unas órdenes, o sea, que tuvimos allí, nosotros y otros grupos que estuvieron, tuvimos que llevar esta orden que bajó, estas instrucciones de que mira, ya esto se resolvió y todavía ustedes están diciendo que no se podía cambiar el sexo. Otra de las preocupaciones, ¿verdad? Es en cuanto a la adopción. Todavía, aunque el matrimonio entre parejas del mismo sexo está reconocido por jurisprudencia, ¿verdad? Todavía incluyen entonces entre las personas casadas que quieran adoptar, pues que no podían, un niño adoptado no puede tener 2 madres o 2 padres. Así que también va en contra de la jurisprudencia. Entonces, en términos de los derechos de la privacidad e información médica. Ahí nuestra preocupación fue el requisito ahora también que se incluye para contraer el matrimonio, la prueba de VIH. No es una prueba que se requiera actualmente, o sea, hay unas pruebas de transmisión sexual que sí hay un reglamento, si no me equivoco, del Departamento de Salud, pero eso no se incluye, ¿verdad? Pues porque ya hay una legislación al respecto, pues porque son personas que han sido, ¿verdad?, por esa condición discriminadas. Así que ellos intentan ahora incluirlo en el código. Así que entendemos que puede ir también en contra de la ley IPA y se han hecho señalamientos al respecto. De esa información, o sea, y la gente sabe el pésimo manejo de información que tiene el gobierno. O sea, ¿qué van a hacer con esa información adicional de las personas? Una de las preocupaciones tendríamos que ver cómo ellos lo van a establecer en el segundo borrador, ¿verdad? Que entendemos que ya está a ley de salir por ahí. Pero una de las cosas que se conversó en esas mismas vistas fue cómo se iba a manejar ese documento de laboratorio, ¿verdad? ¿A quién es que se le va a entregar ese documento? ¿Al registro demográfico? ¿Cómo es que se va? ¿A quién tú le tienes que notificar si saliste positivo o negativo? Y eso suena como a los estigmas de los años 80 en contra de las personas con VIH. El Código Civil más el PDLC 950, o sea que es, a todas luces, es un proyecto para establecer trabas a los derechos reproductivos de la mujer. ¿Qué nos dicen estas ofensivas, estas dos cosas? Pues realmente nosotros vemos estos dos proyectos como proyectos hermanos, o sea, están por la misma línea. Aunque obviamente en el código no van a establecer unas prohibiciones, unas restricciones tan graves como las que tiene el 950, ¿verdad? O tan obvias. El 950 criminaliza básicamente la relación entre el médico y el paciente, la paciente. Sí, realmente el 950 es un proyecto que está criminalizando, como muy bien tú dices, el aborto. O sea, hay delitos que conllevan hasta 15 años de delitos graves, o sea, 15 años de cárcel para un médico que realice unos abortos en ciertas circunstancias. O sea, estamos criminalizándolo y lo estamos haciendo completamente inseguro. El proyecto tiene de título la ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida. Realmente ahí no incluye nada que proteja a la mujer. La pone en riesgo. Se sabe, ¿verdad? Y esto se ha estudiado. Mientras más sea más ilegal el aborto, más muertes de mujeres van a haber, porque el aborto no va a dejar de existir. La mujer que necesita un aborto por alguna condición médica, porque es la decisión que ha tomado, lo va a buscar. Así que lo que nosotros tenemos que ver es que el aborto sea legal, que sea seguro. Y este proyecto parte realmente de concepciones de que el aborto es algo inseguro, que es realizado por personas que no están licenciados, que no son médicos, que se realizan. Está bien regulado el proceso. Todas las clínicas de aborto tienen que pasar por unas regulaciones y unos estándares
que hay un propio reglamento también del Departamento de Salud que establece, o sea, reglamentos federales, o sea, hay unas regulaciones. Y esto es, ¿ustedes creen que estos son grupos conservadores o de fundamentalistas religiosos empujando su agenda? Yo, definitivamente. Lo único que tenemos que hacer es ver quién propone el proyecto. La senadora que abiertamente ha dicho que es la primera senadora pastora, apóstol, ¿verdad? La apóstol, y que en todo momento ha expresado que para ella, o sea, su postura de que esto es matar una vida, pero esa es su postura, ¿verdad? Ella no puede legislar solamente para ella y su congregación. Ella tiene que verlo en el contexto de que el aborto es legal en Puerto Rico, que tenemos que proteger a la mujer, pero protegiendo a la mujer no es haciéndolo ilegal. Claro. Y entonces, ¿qué les dice a esto del ambiente en Puerto Rico? Porque yo sé que la ACLU a nivel nacional, yo escuché una entrevista con el presidente, el director ejecutivo presidente nacional, el puesto. Ellos plantean que han llegado un momento en que ellos quieren convertirse en lo que es el NRA para la derecha, para los grupos conservadores. Quiere que sea la ACLU para una visión más liberal, más progresista en términos de derechos civiles y de la gente, etcétera. ¿Cómo eso encaja en la visión de ustedes en Puerto Rico? Bueno, sí, nosotros todos estos esfuerzos, como tú has notado, pues hemos estado más enfocados en lo que tiene que ver con políticas públicas. Exacto. ¿Verdad? Que llevar casos en los tribunales o de atender asuntos particulares para adelantar alguna... Claro, la parte de activismo, ¿no? Hemos estado, sí, y creemos que el activismo es importante, ¿no? El que las personas asuman una posición de participación y que se interesen y que se sientan afectados por todo lo que está pasando. Pues, por ejemplo, lo que te estaba mencionando, pues en los tribunales es bien difícil ir ahora mismo, porque ya todas estas actitudes retrógradas, pues irradiaron los tribunales, además de que por las disposiciones de la legislación, por ejemplo, la legislación promesa, pues los casos de derechos civiles están paralizados literalmente, o sea, no un gasto. Y además de eso se ha convertido en una defensa para el gobierno, que los exime de responder por las violaciones de derechos civiles de los mismos funcionarios, incluyendo policías. Así que creo que nosotros, no creo, sino ¿verdad? Nuestro enfoque ha sido más político en ese sentido. Queremos participar de forma contundente en la elaboración de política pública mediante la gestión legislativa. Hemos estado dirigiendo mucho esfuerzo para organizar a las comunidades, más allá de que vengan para acá. Te vamos a llevar un caso. Creo que la manera de trabajar en este momento en que estamos, la organización comunitaria es un esfuerzo importante. ¿Ustedes no tienen la visión de endosar candidatos en su momento? Nosotros nosotros somos una organización no partidista, y eso pues lo evitamos. Ahora sí, hemos hecho señalamientos a candidatos. El último ejemplo fue el del Tribunal Supremo. El candidato al Tribunal Supremo de Estados Unidos, Kavanaugh,
hubo una expresión de la ACLU, pues, rechazando esa, por razones, ¿verdad? Que por razones que son evidentes. Pero si va a ser el NRA, van a tener que empezar a entrar en la arena política. Sí, y entonces en otras ocasiones nosotros hace algunos años en estas elecciones, me parece que fueron las anteriores, hicimos una evaluación de los legisladores sobre sus actitudes en relación con ¿verdad? Con propuestas de derechos civiles o su posición en cuanto a la protección de los derechos civiles y las libertades civiles de las personas, y les dimos nota. La mayoría se colgó, pero así mismo lo hemos denunciado. O sea, tampoco es que nos hemos quedado callados. Todo esto es parte de una ofensiva que viene del mismo sitio. La misma nominación del juez Cámara, son los mismos intereses que están empujando en la Cámara el Código Civil, y son los mismos intereses que están empujando también el PDLC 950. Por eso, así que sí, aquí hay como que hay unas reglas del juego que son nuevas. Sí. Y nosotros pues tenemos unas estrategias nuevas también, así que pero seguimos, esa es la actitud, seguimos. Bueno, licenciada Johanna Pinet, licenciado Josué González, gracias por estar en La Ventana. Gracias a usted. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.